Ya vamos por el capítulo 8 de Daniel. Daniel es un profeta corto, aunque tiene un contenido bastante grande, lo veníamos viendo. Ya estamos por el capítulo 8, y si ustedes recuerdan, yo les había dicho que del capítulo 2 al capítulo 7 de Daniel, el texto había sido escrito en arameo, que es una lengua de la familia de lenguas semíticas, así como el hebreo, pero que tiene diferencias con ese idioma. El capítulo 1 de Daniel y el 8 en adelante están escritos en hebreo. Bien, recordemos, para ponernos un poquito en tema, recuerden que Daniel significa Dios es mi juez, y que Belsasar, que a él le habían agregado Belsasar, pero básicamente es lo mismo. Belsasar, el rey que ahora vamos a nombrar, su nombre significa que Bel, o sea, el dios Bel, ese de los babilonios, protege al rey. Bueno, el capítulo 8 de Daniel, versículo 1 dice: en el año tercero del reinado del rey Belsasar, me apareció una visión a mí, Daniel, después de aquella que me había aparecido antes. Bueno, acá estamos más o menos unos 2 años después de la visión de las bestias que salían del mar. Ustedes recordarán que en eso se había hablado, por ejemplo, de un oso, de una bestia similar a un oso, de una bestia similar a un leopardo, y se había hablado, bueno, de algo que era una mezcla de todos. Bueno, en el capítulo 5 de Daniel fue cuando asistimos a la caída de ese rey Belsasar, que estaba cogobernando con su padre, que era Nabonio, que había salido a hacer la guerra contra los medos persas. Bueno, acá nos dice Daniel que en el año tercero en que estuviera este rey Belsasar, recordemos compartiendo el reinado con su padre, ahí recibió una visión Daniel, después de aquella que había tenido antes. Bueno, dice, vi en visión, en el versículo 2, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Bueno, hay que entender algo, acá Daniel no se encontraba físicamente en ese lugar, sino lo que tuvo fue una visión de encontrarse allí, ¿sí? El otro día yo les comentaba, cuando se cortaba un poquito la emisión, que este río llamado Ulai, acá también era llamado en la antigüedad Eulaeus, y es el actual río Karum, en el país conocido como Irán, un país bastante importante en todas las cuestiones bíblicas, un país desde el cual que fue parte de lo que era el imperio babilonio, el imperio medo-persa, que fue conquistado por los griegos, y que tuvo una monarquía, la cual llegó hasta el año 79. Irán fue un país monárquico, como les digo, hasta el año 79, un país incluso contradictor con el resto de los musulmanes, con el llamado Imperio Otomano, porque en esto, algo que, bueno, que algún día lo vamos a charlar, hay dos vertientes dentro de lo que es el Islam, lo que son los chiitas y los sunitas, bueno, y unos pertenecen a una y otros pertenecen a otra. Irán fue un país monárquico hasta el año 1979, cuando era gobernado por el Shah, Reza Pahlavi, bueno, que fue depuesto junto con su esposa, y fue ahí cuando comenzó la llamada Revolución Islámica, dirigida por los imam, que son unas especies de líderes religiosos. De el más importante en aquel momento era el Ayatollah Ruhollah Khomeini. Ustedes son chicos, bueno, pero yo me acuerdo todavía cuando fue la revolución en Irán en el año 79, gente muy, muy extremista, incluso llegaron a hacer algo que prácticamente no se hace en ninguna guerra, que fue tomar embajadas extranjeras. Esta gente, por ejemplo, tomó la embajada de Estados Unidos y tuvieron cautivos a los miembros de la embajada y a estudiantes en la embajada de Estados Unidos durante mucho tiempo. Bueno, hasta ese momento, como les digo, hasta el año 79, hubo una monarquía en Irán que fue reemplazada precisamente por el gobierno de los imam, que es lo que llega hasta la actualidad. Esto fue bastante importante porque, más allá de que tuviera una monarquía y de que Irán haya sido un país con predominancia del Islam, Irán era un país muy abierto a Occidente,
De hecho, las mujeres asistían a la universidad, tenía científicos, las mujeres se vestían normalmente, como en cualquier país del mundo, occidental, digamos, y eso a partir del año 79 cambió completamente. Las mujeres dejaron de acceder a la educación, se tuvieron que vestir con burka, con la ropa larga, la cual quedan completamente cubiertas en su cuerpo. Cambió la situación social de ellas. Bueno, como les digo, el acceso a la educación fue muy limitado, incluso hasta problemas para obtener un carnet de conductor. Bueno, todo eso fue lo que obtuvieron a partir del año 79 con el extremismo islámico. Y a partir de ese momento es que el Estado de Irán tiene como una de sus premisas la destrucción del Estado de Israel. No solamente eso, sino que afectar los intereses de Israel o de los israelitas en todo el mundo. De hecho, por ejemplo, el atentado que hubo en la Argentina, tanto en la Embajada de Israel como en la AMIA, fueron provocados por iraníes. Y casualmente, creo que fue la semana pasada donde murió un miembro del gobierno iraní que se tiene como sindicado como el número 2 del atentado a la AMIA. Bueno, el versículo 3 dice, alcé los ojos y miré, estoy en Daniel 8:3, y he aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció después. Bueno, este carnero, después lo vamos a ver incluso reflejado en la propia escritura, representa al llamado imperio medo-persa. Acá no está representado el imperio babilónico. Recuerden, por ejemplo, que en la estatua que había visto Nebuchadnezzar, o sea, Nabucodonosor II, lo primero era la cabeza, que era de oro, y se representaba con ello el imperio babilónico, y después venía el imperio medo-persa, que tenía obviamente 2 brazos, pero acá se comienza directamente por el imperio medo-persa, que en la visión anterior había sido visto como un oso que tenía un lado más alto que el otro, si ustedes lo recuerdan, o pueden volver a la escritura, pueden releerlo. En la representación anterior, la visión el sueño, que había tenido, el sueño y visiones que había tenido, Daniel había sido representado en el imperio medo-persa como un oso, o algo similar a un oso, con una parte más elevada. Habíamos visto que esa parte más elevada tenía que ver con que los persas, si bien el imperio medo-persa estaba unido, los persas tuvieron preeminencia sobre sus paisanos medos. Bueno, esto es lo que vemos aquí en el versículo 3, donde dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río y tenía 2 cuernos. Y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, obviamente se está refiriendo a la parte persa del imperio, y el más alto creció después. Bueno, el versículo 4 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad, y se engrandecía. Bueno, un detalle que observo, que ustedes lo pueden leer acá, es que el carnero no atacaba hacia el este. Fíjense que dice que atacaba al poniente, al norte y al sur. El poniente es el oeste, o sea, donde se pone el sol. Atacaba al oeste, atacaba al norte y atacaba al sur, pero no atacaba al este. Bueno, evidentemente no atacaba al oeste porque ese lugar ya se habían realizado las conquistas. Ya el imperio babilonio había conquistado esas zonas, y el imperio medo-persa consolida esos lugares, pero ataca a los 3 puntos cardinales restantes. Esto se corresponde con las 3 costillas que se encuentran en la boca del oso. Si ustedes vuelven a la visión anterior, van a ver que tenía 3 costillas en la boca. El versículo 5 dice, mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente, o sea, venía del oeste, sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Bueno, si ustedes tuvieran ahora un mapa de esta región, verán que al oeste de lo que sería el imperio medo-persa, e incluso si uno toma en cuenta las capitales, Ecbatana, la capital de lo que sería el imperio medo-persa,
si uno se fija geográficamente, al poniente, o sea, al oeste de este lugar, quedaba precisamente Macedonia y lo que luego va a ser el Imperio griego. Por eso dice, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. ¿Qué significa esto de sin tocar tierra? Bueno, obviamente se refiere a la velocidad de su arremetida. Acá les cuento algo, yo ya esto lo dije la otra vez, pero lo repito. Fue impresionante el logro de Alejandro el Grande, Alejandro Magno, que en 3 años conquistó todo el mundo conocido. Cuando pensamos que en 3 años, con unos pocos miles de hombres, Alejandro llegó hasta la India, conquistó todo Medio Oriente, conquistó parte de Europa y conquistó Egipto y lo que sería Arabia, en 3 años es impresionante realmente la velocidad con la cual esta persona logró esto. Bueno, por eso se dice que iba sin tocar tierra. Bueno, fíjense como les dije que dice este macho cabrío que venía del poniente, obviamente se refiere al oeste, como les digo, del imperio medo-persa, lo cual es la ubicación de Macedonia. Macedonia es el reino del cual salió Alejandro, un territorio obviamente con origen griego, pero con una identidad propia que era Macedonia. Bien, fíjense que acá dice, y aquel macho cabrío, o sea, el imperio, lo que sería la representación del imperio macedonio, el imperio griego, dice que tenía un cuerno notable entre sus ojos. Bueno, obviamente este cuerno notable, de acuerdo a lo que vamos a ver en el propio texto de Daniel 8:21, es Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Bueno, lo que se relata a renglón seguido, a partir del versículo 6, obviamente es la caída del imperio medo-persa. Fíjense una cosa impresionante, que por ahí uno en la continuidad de ir leyendo esto, por ahí lo pierde el registro. Daniel está recibiendo esta visión cuando está todavía vigente el imperio babilonio. Y fíjense que él está siendo parte del imperio babilonio en tiempos de Belsasar, y él está teniendo la visión no solamente del imperio que le va a seguir, del imperio medo-persa, sino el que viene mucho más después, que es el imperio griego. O sea, fíjense el alcance tremendo de la profecía y el alcance tremendo de lo que Dios le estaba mostrando. Bueno, voy a leer los versículos 6 y 7 que dicen, y vino hasta el carnero de 2 cuernos, estamos hablando de este macho cabrío con este cuerno notable, ¿verdad?, que venía en el aire. Dice, y vino hasta el carnero de 2 cuernos que yo había visto en la ribera del río, y corrió contra él con la furia de su fuerza. Y lo vi que llegó junto al carnero y se levantó contra él y lo hirió, y le quebró sus 2 cuernos, o sea, derrotó a los medos y a los persas. Y el carnero no tenía fuerzas para pararse delante de él. Lo derribó, por tanto, en tierra, lo pisoteó y no hubo quien librase al carnero de su poder. Bueno, como les dije, lo que estamos leyendo obviamente indica que el imperio griego, comandado por Alejandro, venció a las 2 partes, al imperio medo y persa. Ahora bien, uno podría decir, bueno, pero ¿y qué tenían de increíble los griegos que hizo que en 3 años conquistaran todo el mundo? ¿Y qué hubo? Bueno, obviamente yo entiendo que estuvo la mano de Dios detrás de esto, eso es clarísimo. Humanamente, en lo concreto, no en lo sobrenatural, los griegos tenían una mejor táctica y disciplina que el resto de los ejércitos del mundo. Por ejemplo, hubo una batalla muy famosa llamada la Batalla de las Termópilas, donde 7.000 griegos vencieron, y si yo les digo la cantidad ahora de persas no lo van a poder creer, vencieron a casi 200.000 persas. Estamos hablando de 7.000 griegos comandados por su rey Leónidas durante algo que se llamaron las guerras médicas, 7.000 griegos y dentro de estos 300 espartanos, que si mal no recuerdo creo que hay una película de esto, discúlpeme si no hago bien la referencia, pero creo que hay una película sobre esto. Bueno, pero estos 7.000 griegos tuvieron a raya y finalmente hicieron retroceder a 200.000 persas. La primera batalla de Alejandro contra los persas fue la batalla de Gránico. Es un lugar cercano, es lo que actualmente es Turquía. Esto ocurrió en el año 334, antes del Mesías, antes de Cristo, como normalmente se dice. Esa es la primera batalla de Alejandro contra los persas, repito, en el año 334. Y la última batalla de Alejandro fue la batalla de Gaugamela,
que significó la derrota total de los persas. Eso fue en el año 331. Como les digo, en 3 años Alejandro los venció completamente. La batalla de Gránico, Alejandro la comanda cuando tenía 22 años. Y la batalla de Gaugamela, que es el final, donde vence completamente a los persas, él tenía 25 años. Hoy podríamos pensar que, bueno, no, pero en realidad aparecía él, pero eran los generales. No, 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 realmente era él. O sea, en esta persona hubo puesto, evidentemente, un dominio dado por Dios para que este hombre tan joven, con 22 años, venciera un ejército tan poderoso y con 25 prácticamente conquistara todo el mundo conocido. Yo entiendo que fue la mano de Dios y esta mano de Dios permitió que a través de las conquistas de Alejandro el idioma griego se transformase en la koineglosa, en la lengua común de todo el mundo no judío, llamémoslo, ¿verdad? Todo lo que se llamaría normalmente el Goim, el mundo gentil, que es precisamente donde las ovejas perdidas de la casa de Israel se encontraban en todo ese momento y de ahí salieron para los 4 puntos cardinales. Bueno, el versículo 8, estamos en Daniel 8:8, dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera. De hecho, bueno, no hace falta que yo lo diga, es conocido en la historia como Alejandro Magno, Alejandro el Grande. Dice, y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado. Y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Bueno, ustedes no tienen por qué saberlo, pero Alejandro Magno murió muy joven, se cree que murió envenenado, cuando había conquistado prácticamente todo el mundo conocido. No llegó a disfrutar su conquista, por decirlo de una forma, pero sí llegó a ver que había conquistado todo. De hecho, hay una anécdota muy notable de la vida de Alejandro, es que él cuando llega, creo que es a Lindo, cuando llega al límite, digamos, de lo que actualmente sería la India, él se pone a llorar y le preguntan a algunos de su gente, sus generales, por qué estaba llorando, y él dijo que lloró porque no le quedaba nada para conquistar. O sea, había llegado al punto máximo. Poco tiempo después es que precisamente él muere y se entiende que, por lo que se sabe, murió envenenado. Por eso dice, pero estando en su mayor fuerza, o sea, Alejandro no vio decadencia en su imperio, no vio decadencia en su fortaleza, ni vio decadencia en su reino. Más allá de todo el pecado y toda la decadencia moral que hubiera tenido. No estoy diciendo que Alejandro haya sido un ejemplo de vida, sino simplemente estoy diciendo que ocurrió esto. Estando en su mayor fuerza, como dice acá, aquel cuerno fue quebrado. Alejandro Magno murió estando en su esplendor. Y dice, a renglón seguido, dice el versículo 8, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. Bueno, a la muerte de Alejandro, su reino, el reino macedonio, lo que sería el imperio griego, fue desarmado por una cuestión de orden para poder dominarlo en 4 reinos, con 4 cabezas, 4 personas que lo sucedieron. Macedonia quedó bajo control de Antípatro, Egipto quedó bajo control de Ptolomeo, Siria quedó bajo control de Seleuco, y Asia quedó bajo control de Antígono. Esta división en 4 reinos es la que está representada aquí por el macho cabrío, del cual salen 4 cuernos notables en Daniel 8:8. Bien, el versículo 9 dice, y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente, y hacia la tierra gloriosa. Bueno, acá obviamente que la tierra gloriosa es la tierra santa, ¿verdad? Acá hay una duda grande que se ha dado entre teólogos y que tiene que ver con la posición que cada uno toma. Cuando uno considera que el papado romano es el anticristo, todo lo va a elaborar en base a eso. Cuando uno no considera que es el anticristo, bueno, las respuestas son otras. Este cuerno pequeño, hay muchos que piensan que es obviamente el Imperio Romano. Yo apunto eso.
Pero les comento también porque ustedes pueden llegar a ver algún tipo de interpretación teológica, que alguien lo haga. En esto, por ejemplo, el comentarista Ellicott del siglo XIX pensaba esto, y hay, bueno, hoy por hoy hay comentaristas que leen, por ejemplo, a esos escritores, repiten lo que ellos dicen, no dicen que en realidad lo escribieron aquellos antes, ¿verdad? Pero bueno, estos comentaristas creen que el cuerno pequeño es el rey Antíoco Epifanes, y creen que es precisamente por la persecución que hubo de los judíos en época de Antíoco Epifanes y la desolación que hubo en el templo. Ese rey gobernó entre el 175 y el 163 a.C., y toda la situación de Antíoco Epifanes, los judíos y la cuestión del templo es lo que vemos reflejado, por ejemplo, en Primera y Segunda de Macabeos. Tengo que decirles, como siempre, o sea, lo que es mi posición personal, yo no creo que este cuerno pequeño sea Antíoco Epifanes. Si bien Antíoco Epifanes es una figura, una especie de sombra, digámoslo, de lo que es el anticristo también, pero no creo que este cuerno pequeño que menciona Daniel, capítulo 8, versículo 9, sea esto. ¿Por qué? Por varias cosas. Porque el versículo 10 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas se echó por tierra y las pisoteó. Y el versículo 11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Antíoco Epifanes, lejos de engrandecerse, lejos de superar a Alejandro, quien había sido su antecesor, lejos de engrandecerse, en realidad el poderío de Antíoco Epifanes cada vez se vio reducido más. Esta es una de las cosas que me llevan a entender que Antíoco Epifanes no es el cuerno pequeño, Antíoco Epifanes no es el que corresponde a esta profecía, si bien, como les digo, tuvo un rol muy importante como enemigo de Israel, obviamente, lo cual vemos en Primera y Segunda de Macabeos. ¿Quién entiendo yo que es esto? Bueno, creo que de tal cual, como dice acá, de uno de estos reinos, de los 4 reinos, surgió un nuevo reino. Y esto es así, realmente Roma, a la caída del Imperio griego, surge, y surge de los mismos lugares que había tomado el Imperio griego. Y precisamente yo les he comentado que el Imperio romano, en un momento de su historia, se dividió en dos, en lo que fue el Imperio romano de Occidente, con capital en Roma, y el Imperio romano de Oriente, con capital en Constantinopla. Luego de esa división, primero cayó el Imperio romano de Occidente. Ustedes, bueno, hay mucho para hablar de eso, los ostrogodos, son cuestiones de historia, acá no estamos tampoco para ahondar tanto en la historia, pero el Imperio romano de Oriente sobrevivió hasta el 1453, que es cuando cae a mano de los musulmanes. Y el Imperio romano de Oriente muchas veces no es tomado en cuenta y no aparece en los comentarios bíblicos, muy especialmente, como les dije la otra vez, de los comentarios de los adventistas, porque el Imperio Romano de Oriente pasa a tener otro nombre, que es llamarse Imperio Bizantino. Si ustedes se fijan, como les digo, en los comentaristas cristianos, siempre van a hacer hincapié en que el mal del mundo parece que es Roma, y es Roma, la Iglesia Católica, y luego lo desarrollan en lo que fue la Comunidad Económica Europea, y tratan de forzar de ahí todo lo que tiene que ver con el anticristo, la ramera, la bestia, y bueno, y todo lo que se les ocurre. Pero todos los comentaristas cristianos, la mayoría, y muy especialmente los, como digo, los adventistas, se olvidan de la existencia de Bizancio, del Imperio Bizantino, que en realidad el que más importancia tuvo con respecto a Medio Oriente fue precisamente el Imperio Bizantino, que sobrevivió hasta el 1453, y que no es casual que haya caído precisamente por los musulmanes. Y luego de que cayó Bizancio, de que cayó el Imperio Bizantino por los musulmanes, se conforma lo que se llama el Imperio Otomano, el cual sobrevivió hasta el año 1920, si mal no recuerdo, poco tiempo después de la Primera Guerra Mundial, cuando se disgrega y parece que recibe una herida casi mortal. Bueno, el versículo 10 dice, refiriéndose a ese cuerno pequeño, dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y los pisoteó. Bueno, acá utiliza Daniel una misma figura como la que utiliza Jeremías, capítulo 33, versículo 22,
donde Jeremías habla del ejército del cielo empleando la misma frase. En ese caso se refiere a las estrellas, pero obviamente que es claro que también hay una intención alegórica detrás de esto. Puede indicar, por ejemplo, a los israelitas o bien ser una referencia a las huestes celestiales. Entiendo yo que cuando ocurre un evento en el cual están relacionados los seres humanos, especialmente los escogidos por Dios, detrás de ellos ocurren también eventos en los cielos que tienen por protagonistas a los ángeles y los demonios. El versículo 11 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Bueno, ¿quién es llamado el príncipe de los ejércitos? De Daniel 11:36 vemos que se está refiriendo a Dios mismo. Entiendo yo que en la persona del Hijo amado. Si bien, vuelvo a lo anterior, si bien Antíoco Epifanes quitó el sacrificio, lo cual podemos ver en Primera de Macabeos 1:45, recordemos, como les dije, que este personaje no se engrandeció, como dice la Escritura, y por otro lado, incluso dice que el versículo 9, a ver, se los voy a leer nuevamente para que no nos perdamos, dice que el cuerno pequeño creció mucho hacia el sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Bueno, Antíoco Epifanes, que es el personaje que aparece, como le digo, en Primera y Segunda de Macabeos, no creció hacia el sur, ni hacia el oriente, ni hacia la tierra gloriosa, porque de hecho el Imperio Romano es el que sí se va a extender para Macedonia y Pérgamo, o sea, hacia el este. Se va a extender hacia la tierra gloriosa en el 60 a.C., que es cuando los romanos toman Judea, y se va a extender hacia el sur, hacia Egipto, que es en el año 33 a.C. En lugar de todo esto, Antíoco Epifanes no solo no se extendió, sino que fue derrotado y que incluso fue echado de Egipto por los propios romanos. Bueno, el versículo 12, estoy en Daniel 8:12, dice: y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso y prosperó. Bueno, fíjense que dice que por la transgresión fue quitado el sacrificio. Bueno, algunos, los que creen que es Antíoco Epifanes, entienden que es porque muchos se unieron a los griegos abandonando las enseñanzas de la Torá. Pero yo opino que este cuerno pequeño que luego se engrandece de una forma impresionante, yo entiendo que es Roma, como les digo, que luego llegó a tener un imperio inmenso y que luego se dividió en dos, el romano de Oriente y el romano de Occidente, y entiendo que esta prevaricación que tiene que ver, que se menciona, que evidentemente ha ocurrido en Judá, porque a causa de esta prevaricación fue entregado en manos de estos enemigos, entiendo que tiene que ver con que el pueblo, o sea, la casa de Judá, en su mayoría rechazó al Mesías, rechazó a Yeshua, y que precisamente por eso termina, bueno, obviamente el templo recibiendo aquella, si se me permite la palabra, aquella condena, cuando Yeshua dice que no iba a quedar piedra sobre piedra de él. Bien, el versículo, ustedes como verán, bueno, a partir de todo esto, cómo todas las cosas se encuentran siempre relacionadas. Porque cuando leíamos Marcos, veíamos precisamente ese momento en el cual Yeshua ve que la anciana, ¿no? la viuda, perdón, pone las moneditas que le quedan y ve un montón de vagos mantenidos en el templo, y Yeshua sale enojado, ¿se acuerdan? Y uno de los discípulos, tratando de quitar ese enojo, le dice: maestro, mira qué hermosas piedras, qué hermoso el templo. Y Yeshua le dice: de esto no va a quedar piedra sobre piedra. Bueno, fíjense que todo eso, cómo termina relacionado con todos los textos de la Escritura. El versículo 13, estamos en Daniel 8:13, dice: entonces oía un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Bueno, esta frase, fíjense que dice prevaricación asoladora, es similar a la frase abominación desoladora que vamos a ver luego en Daniel 9:27,
Y podemos entender que también es una frase que empleó Yeshua al hablar con sus apóstoles. Acuérdense, cuando veáis la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Bueno, acá hay una pregunta que es contestada en el versículo siguiente, en el versículo 14, donde dice, y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Bueno, antes de hacer una interpretación de estos días, quiero hacer una observación, y es que ya hemos comentado que muchas veces se relaciona días con años. Bueno, ¿de dónde surge esta idea de poder interpretar, de hacer una hermenéutica, interpretando que cuando dice día se refiere a año? Bueno, yo esto no lo había comentado, pero esto surge precisamente de la Torá. Esto surge del capítulo 14 de Números, del versículo 34, donde dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Bueno, también lo podemos tomar a partir de los profetas, por ejemplo, bueno, ahí como les dije, en Números 14:34 tenemos claramente que por cada día, ¿verdad?, iba a ser contado un año, con lo cual se relaciona año con día. También esto puede ser tomado en cuenta a partir del profeta Ezequiel, en su capítulo 4, versículo 6, donde dice, y cumplidos estos, dormirás sobre tu lado derecho segunda vez, y llevarás la maldad de la casa de Judá 40 días, día por año te lo he dado. Bien, bueno, en este momento no voy a analizar a qué se refieren esos 2300 días, ¿sí? 2300 tardes y mañanas, perdón. Ya más adelante lo vamos a ver. Los versículos 15 y 16 dicen, y acontecía que mientras yo, Daniel, consideraba la visión y procuraba comprenderla, he aquí se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz de hombre entre las riberas del Ulai que gritó y dijo, Gabriel, enseña a este la visión. Bueno, aquí aparece el arcángel Gabriel para explicar la visión. Versículo 17 dice, vino luego cerca de donde yo estaba y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea, esta es para los Aharit Ayamín, ¿sí? 18 y 19 dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque eso es para el tiempo del fin. Bueno, el fin de la ira es cuando la maldad ha colmado los límites de la paciencia de Dios. El versículo 20, ustedes lo pueden leer, no lo voy a leer para acelerar un poco. El versículo 20 explica la visión del carnero, lo cual es la caída del imperio medo-persa. El versículo 21 explica lo que sería el reino de Grecia, ¿sí? El reino macedonio de Alejandro. El versículo 22 explica las 4 divisiones, son los 4 reinos que se levantan a la muerte de Alejandro. Y el versículo 23 dice, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Bueno, ¿cuáles son las características que va a tener este rey? Dice que es altivo de rostro y que será entendido en enigmas. Repito lo que dijo el versículo, ¿sí? Esto después lo vamos a analizar. El versículo 24 dice, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas y prosperará, y hará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Bueno, obviamente, como les dije, yo entiendo que aquí se está refiriendo, a este imperio que vino después del imperio griego. Dice el 25, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. Bueno, algo que obviamente es necesario comprender es que si bien esto se refiere a aquel tiempo, entiendo que estos eventos también son una sombra profética de lo que va a ocurrir al final de los tiempos, precisamente con el anticristo. Bueno, los versículos 26 y 27, los voy a leer para terminar, dice, la visión de las tardes y mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión, porque es para muchos días. Y yo, Daniel, quedé quebrantado, y estuve enfermo algunos días, y cuando convalecí, atendí los negocios del rey, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Bueno,
He explicado en forma general el capítulo 8 de Daniel porque gran parte del contenido de este lo vamos a ver nuevamente reflejado en el capítulo 11. Como ven, estamos concluyendo básicamente con el profeta Daniel, hemos pasado la mitad y hemos visto cómo se diga concatenando, cómo se va uniendo como los eslabones de una cadena los distintos aspectos proféticos de Daniel. No voy a ocultar la verdad en esto, no hay todas las certezas, porque no puede haberlas. Hay algo que tenemos que tener en claro. Cuando alguien venga y diga, no, el profeta Daniel 8 es esto, Daniel 9 es esto, Daniel 11 es tal cosa, está mintiendo. ¿Por qué? Porque Gabriel dijo que esto es para los tiempos del fin. Entonces, lo que podemos ver nosotros es qué fue lo que ocurrió históricamente y podemos entender eso como una sombra profética hacia el futuro. Pero Gabriel mismo dice, esto es para el Ajarit Ayamín, para el tiempo del fin. Entonces, repito, cualquier persona que quiera, si se me permite la expresión, hacerse el iluminado y decir que comprende completamente Daniel, nos estaría mintiendo en la cara. ¿Por qué? Porque no llegó el momento en el cual esas cosas se revelen plena y completamente. ¿Qué ocurre cuando una persona quiere ser más sabio que Gabriel o más sabio que Daniel? Y termina haciendo videitos de 8 minutos tratando de responder a la última noticia del diario. Y la noticia después se confirma que falta, que es un fake news y queda pagando. Ese es el tema. La profecía tiene que ser analizada, tiene que ser visto el aspecto histórico, qué hay de concreto, qué fue lo que ocurrió, como lo que podemos saber de Alejandro, de Darío, de Ciro, de Nabucodonosor, podemos ver cómo se organizó el Imperio Romano, podemos ver todo eso y nos va a dar elementos que nosotros vamos a retener en nuestro interior y que van a ser utilizados por el Espíritu Santo, Ruach HaKodesh, en el momento necesario para poder entender los tiempos que estamos viviendo. Parte de ello, por ejemplo, será ver la profecía de las 70 que viene en el capítulo 9 siguiente.